Nuestro próximo speaker es ingeniero industrial UC y MBA University of California. Desde 2020 se desempeña en la H, primero como gerente del Hospital del Trabajador y actualmente como gerente de división, desarrollo de producto y estrategia digital. Le damos la bienvenida a Rodrigo de la Calle, quien nos hablará de la salud mental en Chile y el trabajo. Muchas gracias, José Ignacio, por esa introducción. Muchas gracias a todos por esta invitación a participar del Congreso de Bienestar de la Red de Recursos Humanos para hablar de este tema tan importante, ¿no? Para todos nosotros en el rol que jugamos en nuestras organizaciones, pero también para el momento que atraviesa el país, incluso el mundo, para hablar de la salud mental, de cómo estamos viviendo la segunda pandemia que se ha llamado después del COVID, a qué nos desafía en el mundo del trabajo y en nuestras interacciones. Voy a compartir al final algunas cosas de cómo poder seguir nutriéndonos de estos contenidos y qué podríamos hacer al respecto. Hoy día se nos ha invitado especialmente a compartir un trabajo bien especial eh, que responde a esta pregunta: ¿cuál es el contexto de la salud mental en Chile? Y este que les voy a mostrar es un primer estudio de carácter longitudinal que se realiza en Chile entre nosotros, la Asociación Chilena de Seguridad y la Universidad Católica. Un estudio longitudinal sigue a la misma población, a la misma muestra de personas a lo largo del tiempo. Entonces nos permite trazar de mejor manera cómo evolucionan algunos parámetros de esta población en este tema referido a la salud mental. Y nosotros partimos realizándolo en julio del 2020, en plena pandemia. De hecho, en esta lámina que ustedes están viendo, asociado a cada fecha del trabajo de campo, está bajito la cantidad de personas que estaban en cuarentena. Nosotros partimos este trabajo para estudiar efectivamente eso, cómo el COVID, el temor a contagiarse, los mismos contagios, el encierro, estaban afectando la salud mental de los chilenos. Y seguimos haciéndolo durante las siguientes medidas hasta el 2021, donde todavía había una presencia de COVID importante en nuestras vidas, todavía había cuarentena, y después quisimos seguir midiéndolo para ver cómo evolucionaban estas materias y qué desafíos todavía nos planteaba en términos de salud mental. Y lo que nos preguntamos en esta materia, cuando hablamos de salud mental, por salud mental entendemos distintas cosas, ¿no? Lamentablemente la tenemos asociada muchas veces a patología, pero la verdad, la salud mental es la capacidad que tenemos las personas eh, de realizar un trabajo, de vivir una vida plena, de explotar al máximo nuestros potenciales. Y para eso nosotros medimos distintas dimensiones de la salud mental. Y aquí están las 14 dimensiones que medimos. Las 12 primeras son las que hemos medido siempre en todos los estudios, y las dos últimas, uso de servicio y eficacia de tratamiento, son unas que quisimos incluir en este estudio particular. Entonces vamos a ir viendo cómo algunas de estas distintas dimensiones de la salud mental se expresan en nuestra población y cómo se relacionan también algunas con otras. Y lo primero que nos convoca el Congreso de hoy día, en el marco en el cual estamos, los roles que jugamos en nuestras organizaciones, es cómo influye el trabajo en la salud mental de nosotros, de nuestros colaboradores, de nuestros compañeros. Y lo primero que hay que notar es que el trabajo en general es un factor protector de la salud mental. Esto es una buena noticia y es más o menos evidente porque el trabajo primero nos permite acceder a medios materiales con los cuales satisfacer un montón de necesidades biológicas, necesidades mínimas que tenemos todas las personas, pero además nos da un sentido de propósito, eh, pone en valor nuestras habilidades, es muchas veces un espacio de socialización, de encuentro con otros, de desafío, de aprendizaje, y esto se ve reflejado acá. Cuando le preguntamos a las personas qué tan satisfechas se sienten eh, con su trabajo, son niveles que vemos que son en general altos y en la pandemia marcan su número más bajo, y de ahí para adelante solo han subido. Nosotros hemos comparado esta misma pregunta, exactamente la misma pregunta, con otro grupo comparables de países, con países de la OCDE, y nosotros estamos en el promedio de la OCDE. De hecho, el promedio de la OCDE de la última edición es de un 76%, nosotros tenemos un 77%. Por lo tanto, el trabajo en general es un factor que produce satisfacción en las personas, es un factor protector, eh, y las pocas veces que no lo es algo que ya deberíamos cuidar mucho, deberíamos atender con mucha atención.
Ahora entrando a cuáles son los resultados de este termómetro, yo les voy a mostrar un resumen en este breve tiempo de tres indicadores principales de cómo han evolucionado los problemas generales de salud mental, cómo han evolucionado los síntomas de depresión y cómo han evolucionado los síntomas de ansiedad. Aquí podemos ver entonces que la gente en general se siente satisfecha con su trabajo, lo que lo transforma en un factor protector de la salud mental de los chilenos y chilenas. Eh, ¿Cuáles no son los factores protectores? ¿Qué es lo que les causa más ansiedad a los chilenos? Hay cinco cosas que hemos seguido, cinco factores que hemos seguido en este estudio a lo largo de las distintas muestras de 2021 en adelante. Y podemos ver que el primer factor que más ansiedad, estrés le provoca a las personas es la seguridad pública. Y este se ha mostrado persistentemente alto, invariable en el primer lugar. Mientras que todos los demás tienen algún comportamiento a la baja en la serie larga de tiempo, el temor o la ansiedad que provoca, el estrés que provoca pensar en temas de seguridad es todavía bastante alto. En segundo lugar, aparecen los cambios políticos, pero a la baja. El trabajo de campo acá fue en abril, todavía no recogía eh, el, el, la salida del plebiscito constitucional de mayo. No sabemos cómo estará evolucionando esto en los próximos meses, lo vamos a ver en el próximo termómetro. El temor a los problemas económicos también es más o menos estable, aunque va a la baja. Aquí también tenemos una incertidumbre respecto a cómo se va a seguir comportando en los siguientes meses. Y lo que decididamente cae de forma muy abrupta es el temor a la pérdida del empleo, que en abril de 2021, cuando había 16 millones de personas encerradas producto de la pandemia, era de un 43,6%, era bastante alto, ahora ha bajado a 28,3%, y definitivamente el temor al contagio ha disminuido de forma muy considerable, ubicándose hoy día solo en un 15,7%, y muy probablemente en el próximo termómetro vamos a ver continuidad en esta caída. En este breve espacio de tiempo quisimos traerles tres resultados principales respecto a la salud mental de los chilenos, que es una buena radiografía que nos caracterizan. Vamos a hablar de problemas de salud mental generales, síntomas de depresión y sintomatología de ansiedad. Y en los tres vamos a ver una serie que tendencialmente nos dice más o menos lo mismo. Aquí se los voy a explicar. Eh, Tenemos al medio, en la línea verde, el promedio. El promedio de las personas que tuvieron problemas de salud mental de acuerdo a un cuestionario internacional, que es el GHQ-12, un cuestionario validado internacional y nacionalmente. Y por arriba, lamentablemente, se ve esta misma muestra, pero en el caso de las mujeres, cuántas mujeres están presentando sintomatología de problemas de salud mental, y por abajo la curva de los hombres. ¿Qué vemos en términos generales? Que el promedio de la población disminuye de forma significativa su sintomatología de problemas de salud mental, pero en la última muestra eh, refleja una subida que llama la atención. La bajada sostenida se corta y se provoca una subida. Y esta subida es provocada exclusivamente por la subida en la sintomatología que experimentan las mujeres. Eh, hay muchas razones que podrían argumentar esto. Hemos discutido largamente en el último año a nivel social de la carga equitativa o no equitativa, de los cuidados en el hogar, de las responsabilidades de llevar la casa, de lo que es la carga mental, etc. Esa podría ser una de las razones que explique esto, pero lo cierto es que las mujeres presentan del orden de 2,5 o 3 veces más probabilidades de presentar problemas de salud mental que los hombres. Y de hecho, en esta última medición de abril de 2023, si uno ve ese porcentaje de 25%, una de cada 4 mujeres con alguna sintomatología de salud mental, es más o menos equiparable con el peor de la pandemia, el peor momento de la pandemia que experimentaron los hombres. Claramente, acá tenemos una brecha de género que como sociedad tenemos que atender. Y como les decía, vamos a ver más o menos la misma tendencia en los siguientes dos preguntas de este cuestionario de salud mental.
Esta es la sintomatología de la depresión. Estos no son diagnósticos clínicos, es porcentaje de población que presenta sintomatología, a un nivel de sintomatología moderada o severa. No es un diagnóstico clínico, sin embargo, son números altos. El promedio es de 13,7%. A nivel nacional, hay una encuesta nacional de salud, cuya última versión es del 2016. En esa encuesta, este número 13,7% era del orden de 12%, si mal no recuerdo. Por lo tanto, eh, seguimos más o menos una tendencia que es alta. En otros países desarrollados, este indicador es más o menos de la mitad. O sea, la cantidad de población en Chile que presenta una sintomatología moderada, severa, de depresión, es alta. Las personas que tienen diagnósticos clínicos confirmados es más o menos la mitad de esto, es 6%, también alto comparado con países como el nuestro. Y nuevamente es un promedio que esconde una diferencia alarmante entre hombres y mujeres. Y de nuevo, acá la tendencia a la baja que venían presentando las mujeres se rompe, y hay un 20%, una de cada 5 mujeres que presenta sintomatología relativa a la depresión, mientras que en hombres es solo el 7%, es 3 veces más lo que presentan las mujeres. Y por último, una historia similar, incorporamos mediciones posteriores en la de agosto del 2021, es sintomatología relacionada a ansiedad. Aquí vemos una baja, pero de nuevo con diferencias muy grandes entre hombres y mujeres. En el caso de las mujeres apenas bajó, casi imperceptible esa diferencia. En el caso de los hombres continúa a la baja. ¿Quién nos dice esto? En general, desde que tenemos el termómetro, desde que medimos la salud mental de los chilenos, este estudio longitudinal que sigue a las mismas personas, es que el momento más álgido en términos de presentación de sintomatología lo vivimos durante la pandemia. De ahí en adelante ha bajado, pero este es el primer resultado donde esa baja se modera mucho o incluso algunas bajas vuelven a subir. Lo que podría indicar es que nos estamos estableciendo en un nuevo plató, en un nuevo estado estacionario, eh, con niveles altos de sintomatología de salud mental de los chilenos y con una brecha de género muy, muy, muy significativa que tenemos que atender todos los actores que estamos interesados en cuidar la salud mental. Eh, Dicho esto, ¿a qué queremos invitarlo? Primero, trajimos solo un breve resumen, hay muchas más dimensiones y cómo interactúan entre ellas. Pueden acceder al reporte completo del termómetro de salud mental en h.cl. Ahí hay, como les decía, en esta última muestra hay una noticia positiva. Incorporamos una pregunta de cuando las personas consultan, tienen asistencia profesional en términos de salud mental, cómo les va, y los resultados son muy, muy positivos. Un porcentaje muy mayoritario de las personas declaran que esa sintomatología disminuye o le ayuda a solucionar un problema. Por lo tanto, consultar con un profesional, con cualquiera, va a ayudarlo muy positivamente. Y por lo tanto, atendemos entonces cuáles son las barreras de acceso para atenderse con esos profesionales. Ahí también están enunciadas. Y últimamente incluso abrimos una apertura geográfica de los resultados para entender en las grandes ciudades del norte, del sur, del centro del país, cómo se expresan estos resultados. Si alguno de ustedes estuviera interesado en aplicar este termómetro de salud mental, esta metodología, estas preguntas en su organización, es algo que podemos hacer de la Asociación Chilena de Seguridad. Ahí está mi correo electrónico, me pueden escribir a mí directamente para que coordinemos y estudiemos la factibilidad de hacerlo. Y por último, muy importante, este instrumento, este termómetro, les va a dar una idea de cómo están las personas de su organización, que es un sumo clave, ¿no?, para poder gestionar y ayudar a que tengamos mejores lugares de trabajo, pero no sustituye al instrumento que tiene la Superintendencia de Seguridad Social para medir los riesgos psicolaborales en el trabajo, que es el nuevo cuestionario social SM, en el cual también podemos asistirlo en su implementación, y ahí mide los riesgos asociados al puesto de trabajo, no a las condiciones de base de las personas. Por lo tanto, este instrumento no sustituye al CLSM. Nosotros recomendamos fuertemente aplicar el CLSM. Es obligatorio, pero además es una herramienta estratégica para gestionar entornos de trabajo sanos y seguros, que entienden lo que a todos nosotros nos motiva en este congreso. Muchas gracias por su participación. Ahí está mi correo electrónico para que quieran indagar más. Aquí hay mucho que hablar, mucho más material, y yo encantado de poder compartirlo en sesiones particulares con quien esté interesado. Muchas gracias.